Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial que estamos grabando sobre lo que ocurrió con el Atlético de San Luis en este 2019. La mitad del segundo 2019 para el Atlético de San Luis femenil. Así y lo que hizo el Atlético de San Luis consiguiendo primeramente el ascenso y después ya en la Liga MX. Estaremos hablando de lo que ocurrió en ese torneo. Así Leonardo Rocha allá en los controles y en la edición. Y Blanca Delgado me acompaña como siempre aquí a un lado o enfrente, como lo quieran ver. ¿Cómo estás? Saludando así como, bien de estar aquí otra vez presente con Emanuel Gallegos también. Como concursante de belleza. Hola. En la peregrinación. Vamos a hablar del Atlético de San Luis. Sí. Temas que nos hacen enojar y nos hacen felices también. Que nos hacen enojar y nos hacen felices, efectivamente. Así es. Empecemos hablando del Atlético femenil. ¿Qué te parece? Si quieres, vamos a vale. Empezamos hablando del Atlético de San Luis. Un Atlético de San Luis que se quedó fuera de la liguilla desde, sabíamos, desde principios de temporada. No, como de media temporada, yo creo para adelante fue cuando ya empezamos a ver que el Atlético de San Luis caía en la posición de la tabla. Pero fíjate que es triste porque el Atlético de San Luis femenil fue un ir y venir, era una montaña rusa. El primer partido termina perdiéndolo contra Atlas 6-1. Entonces, ok, está bien, perdió su primer partido. Atlas es un equipo de los fuertes según en la liga. Está bien. En el siguiente gana, luego que le ganaron a Cruz Azul, que le ganaron a Veracruz, y eso te va dando a ti como que, la esperanza de simplemente fue el primer partido, ahorita le está yendo bien, están haciendo las cosas bien, pum, se cae, de repente se cae contra grandes equipos, cuando empató contra América también, creo que fue una sorpresa para todos y eso, a pesar de ser un empate, nos alentaba a, va a venir más. No sé si realmente podamos hablar de anímicamente la decaída empezó desde que perdieron con los equipos regios, no sé si de ahí más o menos empezó el equipo a caerse a pedazos prácticamente. La verdad es de que, al último daremos nuestro comentario ya en general de cómo fue, digamos, el semestre para el Atlético de San Luis femenil, pero sin duda me quedo yo con lo destacado, me parece, con ciertos futbolistas que fueron pilares para el equipo, lo que viene siendo la portera Cintia Monreal, me parece que hizo muy bien su trabajo, pese a que también en un principio fue criticada por la afición, incluso aquí en San Luis, que la llegaron a buchar. La verdad es que así fue una portera que hizo muy bien las cosas, que se portaba muy bien bajo los tres palos, que salvó incluso en muchas ocasiones al San Luis, ya no nada más de la derrota, sino de una goleada. Exactamente. Por ahí resalto también a Edith Carmona, a Nayeli Munguía sin duda, Estefanía Izaguirre y a Tamara Romero, que llegó al final del torneo, pero que también me parece fueron para mí las futbolistas más destacadas de este Atlético. Las vimos desde, al menos en cuestión del local, las vimos todo el campeonato, las seguimos en los partidos a través de la televisión como visitante. Me parece que ellas fueron las más constantes o las que mostraron un crecimiento más grande a lo largo del torneo. Sí, concuerdo contigo, solo yo agregaría, para mí a lo mejor Estefanía Izaguirre se me hizo que estaba despertando hasta el final, cuando tenía que haber despertado desde un inicio, y a mi gusto yo no pondría a Estefanía Izaguirre como entre a lo mejor las mejorcillas. Yo pondría a Alejandra Vázquez, alias Chupón. Sabemos que en la cancha a lo mejor no se le veía tan como la vimos en un inicio, que la veíamos con el gafete de capitana y se le veía la fuerza, las ganas, todo, pero siento que esto no fue su culpa, sino culpa del director técnico que la traía de un lado a otro. Siento que le cargó mucho la mano a esta jugadora. Si ella estaba posicionada en contención en un inicio, después la veíamos de defensa, luego la veíamos a lo mejor adelante, y fue un ir y venir que siento que le afectó a la jugadora para no poder tener una estabilidad en tanto en la cancha, porque se le veía, pero a mi gusto se me hace que es una de las grandes jugadoras. Si el técnico simplemente la dejara en un lugar, siento que se especializaría muy bien en la posición. Pero ya tocaremos el tema de Martín Casas más adelante, Casas, que también es un tema que sin duda dio mucho de qué hablar para el Atlético de San Luis femenil. Y sí, pues la verdad es que el Alejandra Vázquez también hizo un buen trabajo, como tú dices, también parte del problema
parte del problema fue pues sí, el hecho de las posiciones, de que no estuvo jugando en la posición habitual. No sabemos si es problema de la liga o problema de quién, que de repente aparezcan jugadoras que dicen que son delanteras, que luego eran defensas y que eran medios y luego delanteras. Entonces pues la verdad ellas me parecen rescatables, me parece que mostraron un nivel aceptable a lo largo del torneo. Y fíjate que ahorita mencionamos a lo mejor rescatables y que hicieron buen trabajo, pero para mí creo que el pilar, el primer lugar y todo se lo lleva Daniela Carrandi. Ahí no estoy de acuerdo, yo pongo a Daniela Carrandi como las jugadoras que me quedaron a deber un poquito. No como una mala futbolista, sino como que me quedó a deber, la verdad. A mí, sí, la verdad los últimos partidos del San Luis, la verdad es que falló un penal, por ahí le faltó, bueno, si es una jugadora que ya tiene tiempo jugando en Liga MX, esperas que den más que las otras. Pero es que sí se vio, ahí creo que aquí vamos a entrar en discusión, porque pues sí, siento que Daniela Carrandi hizo un buen trabajo, era la única, siento que ella al último hizo cae en desesperación. Pero para mí al final queda de ver en los partidos en donde, a pesar de que el San Luis ya no se jugaba nada, yo esperaba que ella mostrara un poquito de más actitud y de porque lo vimos, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea una mala futbolista, la verdad es que digamos de la mitad del torneo para atrás era una de las que más intentaba al frente, de las que más disparaba, pero en general por la calidad que sabemos que tiene ella en los botines, para mí me queda de ver un poco. No estoy diciendo que sea la peor del San Luis, pero en ese sentido me parece que sí queda de ver, como queda de ver está Paola Urbieta. Paola Urbieta me parece que también en la segunda parte del campeonato también se cae y no da buenos partidos, por ahí tiene algunos errores en cuestiones defensivas que costaron puntos. Ivonne Santillán, que también, a pesar de que sabemos que la lesión fue parte de lo que la borró un poquito al final del torneo, me parece que también, siendo una de las futbolistas que también tenían tiempo jugando en primera división, queda de ver también para el equipo, sobre todo en ese sentido de que son jugadoras que ya tienen tiempo jugando como profesionales y que era de las que se esperaba muchísimo más, y digo, ya sea por cuestiones físicas, por cuestiones de salud, que al final no se les dio. También a mí en ese sentido ya estrés por la experiencia que tienen, me parece que quedan a deber un poco. Digo, ya podemos hablar de cómo ciertas futbolistas, no voy a decir los nombres para no caer en temas como tú dices, polémicos y desagradables, pero a mi parecer había ciertos futbolistas que no merecían estar en el equipo porque no lo demostraron y porque cuando entraban realmente no marcaban diferencia. Otra, tocando tu tema, antes de seguir con lo de las que quedaron a deber, Ramoncita Paredes, que yo creo que se ganó un lugar, la neta es que se ganó un lugar con la afición. La afición le aplaudía y le alababa todo lo que hacía en el campo. Ya hablar de las cuestiones o de las habilidades futbolísticas, pues ya cada quien lo verá de una forma, pero pues le echaba ganas, corría, metió goles, pues la verdad se ganó a la afición. Ella me parece que fue una de las futbolistas que más se ganó a la afición. Siento que si hay algo muy bueno que rescatar del Atlético de San Luis femenil es Ramona Paredes, a mi gusto, porque sí, es como tú dices, en el estadio apenas entra Ramona, los aplausos y a cada rato, ¡vamos Ramona! O empiezan a corear el nombre, simplemente se me hace que es de lo mejor, y Ramona se me hace buena jugadora, a veces se desespera mucho y empieza a correr, ¿sabes? A lo loco, que uno ya no sabe ni qué y no sabe cómo pararla, pero siento que con un poco de trabajo, técnica y todo, Ramona va a llegar a ser una de las grandes del equipo. Es destacable el esfuerzo, es eso, o sea, destacable el esfuerzo y las ganas que tiene, porque se nota cuando entra al campo que la actitud que tiene es de ir a pelear, de ir a correr, como tú dices, de repente ya un poquito medio atrabancada, pero en ese sentido, mencionar la parte antes de que se me olvide. Y pues sí, la verdad, yo menciono ahí a 3 jugadores como las que me quedaron a deber. Obviamente Daniela Carrandi yo sé que respondió en muchos momentos, pero me parece que también al final queda de ver un poquito, porque sabemos que juega muy bien, porque sabemos que ella era de las jugadoras que movían al San Luis al frente, y me parece que en los últimos partidos por ahí se cayó y ya no aparecía tanto. Siento que lo que le pasa a Daniela Carrandi es a lo mejor desesperación, a lo mejor tras pasar de los partidos se le ha de haber ido acumulando la desesperación de ver que el equipo no daba más y simplemente cae en el mismo juego y también se queda a lo mejor un poquito estancada de lo que estábamos viendo. Creo que sí, concuerdo contigo en eso, pero aún así, al menos a mí se me sigue haciendo una de las buenas jugadoras rescatables del equipo. Y si nos vamos a lo un poquito feo,
Fíjate que yo también concuerdo contigo, me quedo con Paolo Urbieta y Ivonne Santillán. Creo que vimos a lo largo de estos partidos que donde había más problema era en la defensiva. Siempre veíamos problemas ahí, por algo siempre caían tantos goles y no era problema ni de Cintia ni de los extremos, porque veíamos en los extremos, teníamos Nayeli Munguía, Edith, Tamara Romero, que a veces también se rifaba por esos lados, y no, siempre era el problema en el centro, y que era donde estaban Paolo Urbieta y Ivonne Santillán. Creo que entonces ahí sí, o debe haber a lo mejor refuerzos en ese lado, o simplemente exigirles más a las jugadoras que ya son experimentadas y que sigan haciendo este tipo como de errorcillos de principiantes, pues no. Y lo que buscamos no es exhibirlas, no es decir que son las peores del equipo y que no sirven, o sea, no va por ahí la cuestión, sino simplemente porque, digo, yo la verdad es que no tengo mucho tiempo siguiendo la liga femenil, pero de lo que hemos visto, de lo que tú nos has platicado, tú que sigues ya desde hace tiempo esto, sabemos qué esperar de este tipo de jugadoras, ¿no? Jugadoras que ya venían jugando con el Querétaro, Monterrey incluso con el Monterrey, Carrandi que viene de Chivas, o sea, sabemos que estaban en equipos importantes y que en algunos casos eran titulares y que si no eran titulares, si bien eran consideradas como parte del recambio importante del equipo. Entonces, precisamente por eso a esas jugadoras hay que exigirles un poquito más, y en ese sentido va por ahí la cosa de que quedan a deber, de que ya tienen experiencia, de que ya tienen pues sí, un trabajo como jugadoras profesionales, que por ahí de repente, como tú lo dices, tal vez sea parte de la cuestión anímica del equipo, de ver que las cosas no caminan, de ver que el equipo no está funcionando, que también ellas quizás se ven un poquito envueltas en ese sentido, pero me parece que de todas formas hay que mencionar eso, que si bien a lo mejor la crítica va en ese sentido, es precisamente porque sabemos lo que pueden dar. Exactamente, y esperemos, por ejemplo, ahorita que ya se viene, que está en pretemporadas y todo, y que ya se viene otra vez el torneo, que vuelve a iniciar desde cero, ver un Atlético de San Luis diferente, que se den las cosas de otra manera, y ver, por ejemplo, jugadoras como Paolo Urbieta y Ivonne Santillán, que den la sorpresa, y tú digas, la neta, me cayó la boca, y está haciendo las cosas súper bien. Sobre todo porque la verdad es que la primera parte, que como tú dices, los primeros tal vez 5 partidos, veíamos sobre todo una actitud en general de todo el equipo, que se veía que había, vamos a decirlo, un grado de amistad interesante, que como equipo la verdad se respaldaban unas a otras, y al final no voy a decir que pasó algo así, digo, la verdad es que un tema que a lo mejor no tocaremos a fondo, pero que también pasó fue el tema de la doctora del equipo, que también salió de forma muy sorpresiva y de forma que la verdad deja, y hay muchas especulaciones. También la directiva por ahí tiene que ver en ese sentido. Se dio a la versión oficial, que ya sabemos cuál fue, y pues también lo que la doctora dijo. Entonces también esta tomen como parte del digamos, del compañerismo que hay dentro del equipo, de la forma en la que haces grupo, de la que haces unión. Exacto. Que es importante en un equipo que está empezando, y que sin duda, tocando ya el tema de Martín Casas como cabeza de ese equipo, me parece también es parte del gran responsable del, si queremos llamarlo fracaso, a lo mejor es exagerado decir que es un fracaso, pero digamos que del mal inicio que tiene en general en este primer torneo. Yo, si tuviera que poner a lo mejor algún villanillo del Atlético de San Luis femenil, pondría al director técnico, Martín Casas. Quizás no es mal técnico, tiene su estilo de juego, creo que lo vimos, pero me parece que también llega a caer en un factor de no saber cómo hacer las cosas en el equipo. Siento que se ve desde un inicio, vemos los cambios de jugadoras, vemos como jugadoras que iniciaron, por ejemplo, vamos a irnos a una jugadora en especial, no sé, a Ailín Hernández, alias la Chacala. Inicia de delantera, vemos que mete goles y está bien posicionada. Se da lo de Ivonne Santillán, lo de que está, ¿qué fue lo que tuvo? La hipoglucemia, no me acuerdo. Tuvo un problema en un partido, me parece, contra Pumas, que se desvaneció en el campo, y de ahí pues sí comentan. Sí, empiezan ahí como los cambios. Veíamos a Ailín Hernández y lo primero que decías, va a entrar Ailín Hernández. Pues va a hacer un cambio allá en la ofensiva para tratar de meter gol, y nos llevamos la sorpresa de que inicia en la defensa. Entonces,
al menos uno que practica el deporte, creo que de un momento a otro tú tienes la mentalidad de ir a meter goles y luego de un día a otro te lo cambian y es que ahora tienes que defenderlos. Entonces como, a ver, espera. Y sabemos que eso no se puede hacer de un día a otro, tiene que haber un trabajo previo, la técnica, la manera de llegar, de quitar balones, y el hecho de que el director técnico lo haya hecho de un día a otro y haya empezado a mover jugadoras, creo que empieza a descompensar a todo el equipo y juega con lo anímico entre ellas, y por eso es que al final a lo mejor ya no se ve el Atlético de San Luis que veíamos en un inicio, que ganaba, que metía goles. Simplemente veíamos un Atlético que se trataba de adaptar, que tenía una actitud. Me parece que de repente ya el tema, y lo hemos dicho, de repente hay equipos, cualquier equipo que tú quieras, de cualquier deporte, donde a veces a lo mejor no tienen la calidad de jugadores, pero tienen la actitud para sobrellevar ese tipo de cosas. Al final de cuentas a veces es lo que te saca adelante. Me parecía que era lo que al principio sacaba adelante este Atlético, que era la actitud, el hecho de estar peleando, de estar corriendo los 90 minutos, de estar pues sí, buscando si no bien los 3 puntos, cuando menos revertir los malos resultados. Y me parece, como tú lo dices, que parte del problema, pues sí, lo fue generando el profe Casas al no alinear a las jugadoras en las posiciones en las que se tenía. Por ahí tú le preguntaste en la última conferencia de prensa del último partido que se tuvo aquí en San Luis sobre por qué alinear a jugadoras en posiciones en las que realmente no eran habituales y a lo mejor no dominaban, y él hablaba de que era un tema de necesidad. Lo curioso es que viendo la plantilla del equipo del Atlético de San Luis, viendo a las jugadoras que estaban en la banca, a veces por ahí decía que había una delantera o que había una defensa, una mediocampista, y en lugar de meter a la defensa a defender, metía, como tú dices, Ailey Hernández la metía a jugar en medio campo, a veces la puso de central, cambios que realmente uno a veces no se explica. Entendemos el hecho de decir que las jugadoras pueden ser multifuncionales, pero llega un punto en el que también tanta esquizofrenia, vamos a decirlo, futbolística, de jugar un día aquí, un día arriba, otro día abajo, otro día en medio, otro del lado izquierdo, también les afecta el rendimiento, y precisamente me parece que eso también es algo que afecta al equipo, el hecho de saber que a lo mejor eres titular, pero hoy juegas de central y mañana juegas de contención y luego vas a jugar de extremo. Por ahí desequilibró un poco el equipo. Sabemos, o al parecer lo que se ha dicho oficialmente, es que continúa como técnico, y pues bueno, veremos ya, digamos, con más tiempo de trabajo, conociendo a las jugadoras, viendo qué refuerzos puede traer el equipo, qué jugadores también desgraciadamente puedan abandonarnos. Pues ya tiene, digamos que ya le podemos exigir un poquito más, que me parece fue lo que dijimos desde el inicio del torneo. Y digo, para terminar ya con el tema del Atlético Femenil, en general, ¿cuál es tu balance de este primer torneo? Me parece que hay más cosas positivas, más cosas negativas. Hay más cosas negativas. En mi caso, siendo sincera, hay más cosas negativas. Tienen una buena plantilla que se puede trabajar bien, que puede dar grandes resultados y no ubicarse casi, ya ni recuerdo en qué lugar quedaron, creo que fue en el 14, ¿no? 17, en el 17, fue en el 17. El Atlético, el otro fue el que quedó. Sí, fue en el que quedó 14. Pero sí, me parece que está, para hacer un debut, inició muy bien, iban ganando todo, pero terminan de una manera triste, que a veces a lo mejor hasta a las jugadoras les pega que hayan quedado en tan bajo lugar, pero simplemente espero lo tomen a lo mejor, que pase este tiempo, el director Martín Casas sepa mover a las jugadoras, posicionarlas, también él adentrarse un poquito más en el equipo, sentir el equipo y darse cuenta de qué es los cambios que puede hacer, que debute a más jugadoras, que le dé la oportunidad a otras niñas, y simplemente si se trae refuerzos, que se dé la competencia entre las jugadoras que ya estaban y los refuerzos, para ver quién se queda y ver a un nuevo Atlético de San Luis en este nuevo torneo. Y espero que les sirva la pretemporada y los buenos cambios entre las jugadoras. Sí, yo me quedo con eso. ¿Tú qué tal? Bueno, yo lo dividiría en dos partes. En cuestión de resultados, la verdad es que me parece que el equipo no funcionó en cuestión de resultados, siendo pues llévanos básicamente a los números. Me parece que el equipo no dio los resultados que se necesitaban, pero yo lo dijimos desde un principio, al menos yo recuerdo haberlo dicho, que ese primer torneo era complicado exigirles resultados.
precisamente porque era un equipo que se armó por ahí de un día para otro, casi, que se buscaron jugadoras, que se hicieron por ahí las pruebas y todo esto. En ese sentido me parece que el primer torneo como aprendizaje deja mucho. Uh-huh. Y eso es lo que me aventuro a decir, que va a dejar mucho para lo que se va a ver en este torneo que sigue. Me gustaría ver obviamente la misma actitud que se tuvo en la primera parte del torneo, sí, combinado ya con un trabajo de más tiempo, con un conocimiento de las jugadoras de ellas mismas, y un compañerismo y una forma y una conjunción interesante. Y me parece que al menos eso es lo que a mí me queda, que este primer torneo se fracasó un poquito, digamos, en la cuestión de resultados, pero se está ganando muchísimo en la cuestión de aprendizaje, sí, de madurez futbolística, de madurez como profesional. Y me parece que a partir de ese torneo es cuando ya le puedes exigir, cuando menos, buscar una calificación. Sí, viendo qué jugadoras de refuerzo traen, y porque como tú lo dijiste, la verdad es que vimos el plantel, a lo mejor no es el plantel que tiene Monterrey, no es el plantel que tiene Tigres, América, Pachuca, pero tiene un plantel, digamos, lo suficientemente fuerte y con calidad como para competir y buscar, sí, una clasificación, que es, a final de cuentas, me parece lo que se debe buscar. Estábamos hablando de Charlyn Corral en uno de los programas sobre cómo ella llega al Atlético de Madrid y cómo una futbolista mexicana está ahí. ¿Por qué no pensar que también este Atlético de San Luis femenil pudiera ser un semillero para ese Atlético femenil de España, el Atlético de Madrid? Entonces me parece que como primer torneo cumplen a medias, en cuestión de resultados mal, sí, pero en lo demás me parece que ahorita ya es el momento de exigirles y esperar un poco más de ellas. Sí, ahora sí que, como tú dices, la experiencia ya la tienen, ya se tiene una experiencia de un primer torneo profesional. Simplemente tomar las cosas buenas de eso, emplearlas en este segundo y ver los cambios que se pueden hacer y los resultados. Ya veremos qué nos depara este 2020 para el equipo de Atlético de San Luis femenil. Esperamos estar ahí cubriendo para todos ustedes todo lo que y la afición pasando, también, que siga respondiendo, que siga apoyando. La verdad es que también eso es cierto. Yo creo que parte de lo bonito del Atlético de San Luis, sí, femenil fue el hecho de haber llevado muchísima gente en los primeros partidos. Por ahí al final también se cayó un poquito, obviamente entendiendo los malos resultados. Sí. El boleto está muy barato, demasiado, pero la verdad es que se pueden disfrutar buenos partidos de fútbol, y ojalá que la gente siga apoyando, que siga asistiendo al estadio, yendo a ver al equipo, apoyarlo, y pues que el equipo responda con resultados positivos, que es, al final de cuentas, lo que hace que la gente regrese. Así es. Vámonos a un corte, ahorita regresamos, seguimos analizando lo que pasó con el Atlético de San Luis en este 2019. Ahora vamos a ver al equipo varonil y lo que ocurrió en la primera mitad del año y la segunda ya en la Liga MX. Ahorita regresamos. Blanca Delgado, Manuel Gallegos, Leonardo ahí en los controles. Ahorita regresamos. Ahorita venimos. Mantente al tanto de todo lo que acontece en San Luis Potosí en el resumen informativo de Antena Noticias. Jesús Aguilar te espera de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Los chismes más relevantes del espectáculo los encuentras en Antena Show. No te lo pierdas, martes y jueves a las 9 p.m. por el Facebook de Antena San Luis. Tintorerías Jiffy Express te ofrece el mejor servicio especializado y la más alta tecnología para el cuidado de tus prendas. Nuestro compromiso es hacerlo mejor cada día y así contar siempre con tu confianza. Gracias por confiar en Jiffy Express. Mantente al tanto de todo lo que acontece en San Luis Potosí en el resumen informativo de Antena Noticias. Jesús Aguilar te espera de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Los chismes más relevantes del espectáculo los encuentras en Antena Show. No te lo pierdas, martes y jueves a las 9 p.m. por el Facebook de Antena San Luis. Tintorerías Jiffy Express te ofrece el mejor servicio especializado y la más alta tecnología para el cuidado de tus prendas. Nuestro compromiso es hacerlo mejor cada día y así
Contar siempre con tu confianza. Gracias por confiar en Jiffy Express. Ya estamos aquí de regreso para todos ustedes. En bolita, por favor, edición especial del Atlético de San Luis. Ya hablamos de lo que fue el semestre futbolístico para este Atlético de San Luis femenil. Ahora veamos la otra cara de la moneda, lo que pasa con el Atlético de San Luis. Antes de empezar, obviamente, este segundo semestre, este torneo de Apertura 2019, el Atlético estaba en la Liga de Ascenso. Así es. No nos olvidemos tan pronto de nuestro pasado. El torneo anterior a este, el equipo estaba en la Liga de Ascenso MX. Sabemos que había sido campeón apenas, pues hace prácticamente un año le había ganado a Dorados la primera de las finales, con Maradona como su técnico. Y en ese segundo torneo, pues el Atlético de San Luis, invicto, consigue nuevamente ganar el título y pues el tan ansiado ascenso a la Liga MX. Para mí lo mejor del año. Creo ese que título. Sí, en San Luis, aunque estaba lo de Ascenso MX y todo eso, pero aquí en San Luis Potosí no se escuchaba tanto lo de... A mí, por ejemplo, que me gusta mucho la Liga Femenil, pues no se tenía la oportunidad de que estuviera, no podías ver a lo mejor a los grandes equipos que estaban manejando en ese tiempo, verlos jugar en el estadio, nada, hasta que estuviera el equipo varonil en primera división. Y se consigue y simplemente creo que celebración para muchos, creo que para muchos mucha felicidad volver a tener fútbol de primera división en casa. Sobre todo también por cómo se dieron los partidos, contra quién se estaba jugando. La verdad es que el factor Maradona ahí influyó mucho en que los partidos se calentaran y se pusieran emocionantes. San Luis remó contra corriente en algunos momentos de la final, que estamos viendo ahí las jugadas contra Dorados. Estamos viendo el cadete ahí, jugador que ya está en Querétaro. Sí. La verdad es que el San Luis del Ascenso era un equipo con Alfonso Sosa como su técnico. Era un equipo que estaba defensivamente trabajando muy bien en la parte de atrás, y la verdad es que era un equipo ordenado, era un equipo inteligente para jugar al fútbol. Sí. A lo mejor no era un equipo espectacular ofensivo, pero la verdad es que era efectivo y jugaban bien, lo que lo llevó a conseguir a final de cuentas el tan ansiado ascenso a la Liga MX, que a final de cuentas era lo que se esperaba. En su momento yo lo decía que en 2 años el San Luis iba a ascender. Afortunadamente en los 2 años, en menos de un año el equipo consigue el ascenso, y a final de cuentas, pues como lo dije, siendo invicto del torneo, no perdiendo ningún partido y demostrando que la plantilla que se había conformado del Atlético era importante como para llegar a la Liga MX. Sí, veíamos, como tú dices, invicto. Ya con la simple palabra que el Atlético de San Luis venía invicto, te está dando a entender que es un equipo que trae poder, que trae ganas de jugar y que trae buenos jugadores. Ya iniciando, ahora sí que ganando ya en el partido de qué fue la clausura, ¿no? Sí, fue clausura. Ahora sí que vuelve a ganar contra Dorados, si no me equivoco. Y se le da el tan esperado ascenso, tan esperado por los jugadores, por los ciudadanos, así que por todo San Luis Potosí. Vuelve el fútbol de primera división, y creo que a eso a todos nos hace muy felices. Y la verdad es que todo apuntaba que iba a ser un muy buen primer torneo en Liga MX. Uh-huh. Por una serie de cosas de la plantilla que se tenía, del técnico que se tenía, estábamos esperando que pues que el equipo compitiera en este primer torneo de la Liga MX. Ya estaremos hablando ahorita de cómo le fue en ese primer torneo, pero la verdad es que digamos que este primer semestre el San Luis cumplió con creces, consiguiendo ese ascenso y siendo campeón. Ya después la realidad pues empieza a cambiar un poco. Ya hablando ya específicamente de lo que es la Liga MX, para ti, ¿quiénes fueron los jugadores más destacados de este torneo? Sin lugar a duda, sin lugar a duda me quedo con Nico Ibáñez. Creo que a pesar de que es muy sonado y a lo mejor van a decir, ¿por qué Nico? Pero es que anotaba goles, se le veían las ganas de jugar, se veía que no entraba en polémicas, que fue, como sabemos, fue lo que estuvo envuelto el equipo. Él simplemente vino a jugar, demostró a lo que viene. Los goles siempre, por lo general, más cabecillas
que otra cosa, pero él siempre marcaba, siempre estaba al tanto de todo, y para mí me parece que la figura es Nico. Me gusta cómo juega y simplemente me parece que hace su trabajo. Yo destacaría ahí por allá 5 jugadores, a lo mejor unos más que otros, pero sin duda para mí el Hueso Reyes fue un préstamo que llegó a encajar muy bien con el equipo, tras la salida del Cadete, que ya lo veíamos ahí en el partido de final, el Cadete que se va a Querétaro. El Hueso Reyes me parece que hace una mancuerna muy interesante, partiendo como lateral izquierdo con Nico Ibáñez. Gran parte de los goles de Nico fueron a centro del Hueso Reyes. Me parece que el Hueso Reyes hizo de la banda izquierda pues una avenida y una zona de ataque muy interesante para el Atlético. Como del lado derecho, Matías Catalán también fue uno de los jugadores uno de los laterales derechos más interesantes para mí en el fútbol mexicano, que tiene proyección al frente y que también sabe defender muy bien. Nico Ibáñez sin duda por lo de los goles, aunque al principio empezó un poquito dormido en las primeras fechas del campeonato. La verdad es que para la segunda vuelta ya traía ahora sí la pólvora encendida, y la verdad es que metió muchos goles. Benítez, que me parece también fue de los rescatables, que también adquirieron un nivel, que también ya tenía tiempo con el equipo en el ascenso, pero que de repente no se lograba afianzar en la titularidad. Sosa ya en los últimos partidos lo ponía de titular, y sin duda para mí la contratación del torneo, la de Camilo Mayada. Me parece que Camilo Mayada en el medio campo fue un futbolista espectacular, un futbolista que defendía muy bien, que era uno de los principales jugadores que orquestaba los ataques del Atlético de San Luis. Tenía muy buena proyección al frente, defendía muy bien, por ahí disparaba de lejos. De repente como tú dices, a lo mejor comparándole un poquito, obviamente guardando las proyecciones, con Ramoncito, de repente lo que le fallaba de repente era la parte final de la zona final, la definición. Pero sin duda Camilo Mayada me parece que fue una de las mejores contrataciones que se pudo hacer en el San Luis, y que respondió precisamente pues con eso, con esfuerzo, con pelea, con buen fútbol, y me parece que para mí que esta fue la contratación del torneo. Veremos cómo le va en el próximo, y me parece que estos fueron los jugadores destacados. En general el equipo, desgraciadamente tenemos que hablar como que de diferentes etapas, como tú lo dijiste, envuelto en polémica. Ni siquiera antes de entrar en los temas polémicos que nos trae el Atlético de San Luis, ¿qué jugadores para ti crees que quedan a deber un poquito en este primer torneo? Creo que hasta todo el mundo lo sabe. Creo que todos vamos a decir lo mismo. Es más, hay que decirlo a la de 3. Uno. Hay que poner 1 a la de 3, ¿va? 1, 2, 3. Centurión. Era obvio que iba a ser Centurión. Simplemente creo que muchos, yo hasta amigos escuchaba que tenían mucha expectativa de este jugador, y cuando simplemente lo vemos jugar, hasta te deja callado, y no precisamente por su buena forma de jugar, sino me parece que son de esos jugadores que simplemente vienen a generar dinero, a lo mejor darse una imagen. No me da el juego que a lo mejor todos estábamos esperando por parte de él. Simplemente me decepciona, yo lo pondría como la decepción del equipo, para mi gusto. Sí, la verdad es que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo un poquito al inicio en la presentación de los futbolistas, y pues sí, es un jugador argentino que tiene cierta actitud, que de repente, ¿cómo lo podemos decir? La verdad es que se mostraba poco amistoso. No sabemos realmente cómo fue el trato con los compañeros, pero la verdad es que digamos que en cuestión futbolística poco que ofrecer. Por ahí hablaba en entrevistas sobre cómo pues no le dieron oportunidad, pero pues la verdad era complicado cuando le daban oportunidad, y la verdad es que veíamos que pues no se le veían tantas cualidades como esperábamos. La verdad es que no tenía esfuerzo, no corría, no peleaba los balones, la verdad es que se veía muy fuera de ritmo, muy fuera de fútbol, y siento que eso iba más allá del hecho de decir que no lo ponían en los partidos. Si bien sabemos que obviamente parte de que tú te encuentres en el campo viene de jugar como titular o de tener minutos, la verdad es que siento que Centurión no hizo lo necesario para ganarse esos minutos, y a final de cuentas parece ser que ya no va a seguir en el equipo. Parece que no. Digamos que oficialmente no se ha dicho que ya está fuera del equipo, pero pues prácticamente el último mes casi del torneo estuvo prácticamente borrado.
pasa con él. La verdad es que yo veo difícil que se pueda quedar en el equipo después de todo el rollo que se trajeron con él y con sus malas actuaciones, pero veremos. La verdad es que me parece que sin duda el jugador que más queda de ver. Por ahí Lazo también al final queda de ver también otro poquito, como llegó siendo uno de las también jugadores interesantes que llegaron para reforzarle el esquema defensivo del San Luis, pero por ahí Joaquín Lazo también me parece que queda de ver un poco. Es que me parece que todos los jugadores inician con el 100%. Me parece que todos inician con el 100%, va pasando el torneo y a lo mejor unos van avanzando a un 150, a un 200%, así sucesivamente, pero por ejemplo, no sé, Centurión se queda en el 100% con el que llegó, pero ahora ya vemos a jugadores con un 1000%, con jugadores que han crecido de cualquier forma, tanto anímica como en la técnica, en el juego, en todo. Y vemos a jugadores que simplemente se quedaron estancados en un 100% que en un inicio era como a lo mejor lo bueno, pero ya no dieron un poco más para poderse ver a lo mejor el cambio, que era lo que hablábamos también del femenil. Y simplemente siento que falta que salgan a lo mejor de ese estancamiento para poder dar lo que, pues ahora sí que lo que deben dar, ¿no? Y sin duda parte de ese estancamiento, parte de ese mal accionar del equipo también tiene que ver mucho con las decisiones que se tomaron fuera del terreno de juego. Sí. El equipo del San Luis tiene un primer semestre en Liga MX donde tiene que terminar con 3 técnicos en su plantilla. Empieza con Alfonso Sosa, nuevamente tienen problemas con la directiva, se habla de un supuesto falta de respeto al presidente Alberto Marrero, se habla de comentarios homofóbicos a ciertos futbolistas de parte del ex técnico del Atlético de San Luis. La verdad es que pienso que el problema del equipo dentro de la cancha tuvo que ver más por los problemas que hubo fuera del terreno de juego, que comenzó con la salida de Alfonso Sosa por esto. Traen a Matosas y parecía que el equipo empezaba a caminar, empieza con un triunfo, después prácticamente el equipo nuevamente se cae en lo futbolístico, llega el escándalo de Matosas de corrupción, tienen que correr a Matosas también, y por al final termina el Huicho García por ahí salvando el barco. En las últimas jornadas el San Luis todavía buscaba la clasificación en las últimas 2 jornadas, desafortunadamente no la alcanzó, y no la alcanza porque desde que se va Sosa, y hay que decirlo, el equipo empieza a entrar en una situación complicada en lo futbolístico, en lo emocional. Simplemente parece que hay un desentendimiento. Ajá, eso. Sí, me parece que es como en el femenil, el director técnico vuelve a suceder aquí. Me parece que con Sosa veíamos a un Atlético de San Luis fuerte, que incluso, por ejemplo, le gana a Monterrey, que ahorita es uno de los candidatos a campeón, y hay que destacar eso. Con Sosa se veía a lo mejor un equipo diferente que estaba tanto equilibrado en lo ofensivo como en lo defensivo, pero luego se hace el cambio, sucede la polémica de Alfonso Sosa, llega a Gustavo Matosas, y con Matosas vemos un poquito de problemas en la defensiva. Quizás está inclinado más a la ofensiva, pero en la defensiva empezamos a ver problemas, el Atlético de San Luis empieza a caer, pero cuando otra vez está viendo un poquito de equilibrio, es cuando corren a Matosas por la nueva polémica. Entonces simplemente creo que Huicho García ya nada más tiene que hacer lo que le queda, y el equipo, pues ahora sí que aquí es donde pega lo anímico, a lo mejor acostumbrarte a un estilo de juego, y luego que te acostumbren a otro, y luego que te acostumbren a otro, pues ahora sí que para hacer en un semestre creo que simplemente pues de locos, ¿no? Ni yo podría. La verdad es que el hecho de tener 3 técnicos te habla de repente de cierta problemática que hay pues dentro de la institución. La verdad es que Alberto Marrero, el presidente del equipo, fue sin duda el ojo del huracán por muchas situaciones y decisiones que se tomaron. Sin duda la primera fue la salida de Alfonso Sosa. En la conferencia de prensa que dio a conocer la salida, la verdad habló pues dio los motivos por el que salía el profe Sosa, pero dejaba muchas dudas. La prensa le cuestionaba precisamente por ese tipo de cosas, y la verdad es que
pareciera que el gran villano del Atlético de San Luis en este primer torneo fue Alberto Marrero. Desgraciadamente no podemos hablar con conocimiento de causa porque estaban las versiones de un lado, estaban las versiones del otro y es complicado tomar postura, pero sin duda pareciera que hubo un rompimiento al menos con Alfonso Sosa desde un inicio. Después pasa lo de Matosas, que la decisión también, obviamente, el Atlético al ver este tipo de situaciones ocurriendo en un equipo que es parte de la institución no puede permitirlo. Corren a Matosas, otra decisión que también va a recaer un poco en el CEO que le dicen del Atlético de San Luis, Alberto Marrero. Pues al final la decisión de dejar al Poncho Sosa al frente, Huicho García, de dejarlo al frente de la dirección técnica momentáneamente. Ahorita pues decían que se iba a conocer el técnico este pasado viernes 4 de diciembre, 13 de diciembre, pasado viernes 13 de diciembre, y al menos hasta ahorita que estamos grabando el programa, la verdad es que no andaba a conocer el técnico. Entonces es increíble que el equipo del Atlético de San Luis esté empezando pretemporada sin técnico, sin saber qué va a pasar con refuerzos, qué jugadores se quedan, qué jugadores se van. La verdad es de que, digamos que en ese sentido el Atlético ha fallado en ese tipo de decisiones y a final de cuentas se vio reflejado en lo que fue lo futbolístico, el no calificar y la verdad quedar bastante lejos de lo que se esperaba, de la proyección que se tenía del equipo. Con los primeros partidos que se tenía con Sosa estábamos en zona de clasificación, los primeros 4 lugares, y después de ahí fue polémica tras polémica tras polémica que culminó con una eliminación del San Luis que no calificó a liguilla. Exactamente, creo que veíamos a lo mejor un equipo que se veía con posibilidades de liguilla, pero conforme fue transcurriendo todo, conforme fueron llegando las polémicas, las noticias, vimos a un Atlético de San Luis que iba cayendo poco a poco. Hubiera sido extraordinario ver a un Atlético de San Luis, porque siempre se tiene la creencia que cuando los equipos debutan en primera división, llegan en los últimos lugares, siempre. Y veíamos al Atlético y lo veíamos fuerte, con lugar casi en liguilla, y el hecho de verlo ahorita es triste porque se clasificaron así que en el lugar 14 se queda en el lugar 14 cuando pudimos haberlo visto a lo mejor disputar cuartos de final, semifinales. Simplemente es triste que se haya cumplido de nuevo el debut, sobre todo porque vimos en esta liguilla equipos como Querétaro, vimos equipos como Morelia, equipos Necaxa, como Necaxa que llegan a esta serie de liguilla, a lo mejor con una plantilla muy similar a la del Atlético, con jugadores de calidad, con jugadores que por ahí peleaban a lo mejor la titularidad del equipo, y que sin duda tenían un estilo con Sosa. La verdad es que a lo mejor es cansado ser repetitivo, sabemos que las cosas pasaron por algo, pero la verdad es que con Sosa el equipo mostraba un orden, mostraba un estilo de juego que sí, a lo mejor no era el más vistoso de todos, pero era efectivo y conseguía resultados, como tú lo dijiste. Se le ganó al Monterrey, se empató con Tigres, uno de los equipos más poderosos que está que llegó hasta semifinales. La verdad es que el Atlético tenía una forma y tenía un estilo y tenía un porqué, y parecía que eso daba a pensar cosas importantes para este equipo, que llegaría a liguilla, que tal vez no conseguiría el campeonato en este primer torneo, pero ya el hecho de calificar y dar una buena cara pues hablaba de lo bien que estaba caminando el proyecto, y desgraciadamente pasaron todas estas cosas que terminaron por manchar no solo la imagen del Atlético de San Luis, también la imagen del Atlético de Madrid, y que sin duda hubo también por ahí un poquito de pasó lo del tema también de la pelea de las barras. Fueron muchísimos temas polémicos que se dieron en este semestre del Atlético de San Luis, en este primer semestre. La verdad es que nos dieron mucho de qué hablar, tristemente para cosas malas más que para las cosas buenas. Entonces, esperar qué técnico va a llegar, qué jugadores van a llegar, qué jugadores se van a ir, y pues estaremos al pendiente, como lo hicimos durante este torneo, de lo que pase el próximo con el Atlético de San Luis. Sí, creo que este torneo le queda al Atlético de San Luis como experiencia para ahora sí que sentar bien los pies en la tierra y decir, ya estamos en primera división, tenemos que tomar nuevas medidas, se tienen que hacer nuevas cosas, nuevos protocolos quizás, los equipos, a los jugadores, todo, simplemente
pues ahora sí que la experiencia ya está, se tuvo en el primer torneo polémico, tantas noticias, tantos cambios de director técnico, simplemente esperar que en este se acaten cada uno de los puntos negativos que hubo en el torneo pasado para que en este no vuelvan a ocurrir y ver una buena imagen del Atlético de San Luis y por qué no verlo en liguilla. Verlo en liguilla y buscando el campeonato, que es lo que la mayoría de la afición busca, que el equipo busque el campeonato y juegue bien al fútbol. Pues sí, veremos qué pasa más adelante con todo esto. Por ahí está el resumen de lo que pasó con el Atlético de San Luis en este primer torneo y lo que fue el ascenso y lo que fue el Atlético de San Luis femenil. Así es. Déjenos su opinión, coméntenos qué es lo que ven positivo en el equipo, qué es lo que ven negativo de tanto del femenil como del varonil, qué cambiarían, a qué técnico les gustaría ver aquí en el Atlético, jugadores, qué posibles refuerzos, qué jugadores no quieren que continúen en el equipo. Para nosotros es importante su opinión. Cerramos este programa especial del Atlético de San Luis. Así es. Y pues nos vemos próximamente con más información. Se viene la final del fútbol mexicano, por allí tendremos estaremos hablando de eso. Los reportes y el análisis de lo que va a ser la final entre América y Monterrey. Y nosotros nos despedimos. Gracias, Blanca, por acompañarnos. Gracias Leo ahí en los controles y en la edición. Yo soy Manuel Gallegos, Blanca Delgado, Leo allá del otro lado. Les agradecemos su atención y les deseamos lo mejor en estas fechas. Ya los estaremos viendo más adelante. Así es. Gracias por su atención. Nos vemos próximamente. Adiós.